¿Cuál es el estado del derecho a la protesta en Cuba? Esto es una pregunta evidentemente muy amplia, pero si fueras vamos a decir, a resumirla, pudiéramos decir, mira, es tan lamentable como que es cero, es nulo, no existe. O quizás existe dentro de este cronograma legislativo donde supuestamente va a existir una forma de reclamar los derechos constitucionales, etcétera. Pero bueno, si tú fueras a hacer una radiografía del derecho a la protesta, ¿en qué crees que debiéramos fijarnos desde el punto de vista del caso Cuba? A ver, esa es una pregunta, evidentemente es una pregunta trampa la que tú me haces, no solo por la amplitud, sino porque vaya, es complejo analizar el asunto. Quizás lo más complejo es la simpleza de la respuesta, ¿no? Claro. Pero yo voy a intentar deslindar en dos puntos fundamentales. El primero es que tenemos que entender la protesta no solo como un derecho individual que se puede ejercer en cualquier lugar, sino también la protesta como la manifestación de mi criterio, de mi desaveniencia en un espacio público, ¿no? Quizás yo pueda decirte que el derecho a la protesta en Cuba pudiese tener cierto y determinado marco, cierto determinado marco y cierta determinada tolerancia, siempre y cuando se mantenga en espacios privados, en espacios donde no se magnifique esa protesta. Pero está muy claro que no hay ninguna protección, no hay ninguna posibilidad, ni desde el punto de vista legal, ni desde la tolerancia objetiva, a protestas que trasciendan al marco del espacio público. O sea, eso se ha resumido durante muchísimo tiempo en una frase que no es de derecho, sino que es política. Es una frase de Fidel Castro, que siempre dijo que la calle era para los revolucionarios. O sea, la tolerancia de la protesta en Cuba ha estado básicamente determinada por su transgresión y su paso al espacio público. Y También desde el punto de vista hay otra, si me permites, que establecía cuál era, vamos a decir, la condición de legitimidad de una protesta cualquiera, que era en el momento preciso, de la forma correcta, ¿no? O sea, había una serie de elementos. Tú puedes decir, utilizando los canales específicos, eso es un principio de la democracia socialista. O sea, la democracia socialista desde el 76, cuando se institucionalizó, como principio era que la democracia socialista se expresaba al interior de las organizaciones sociales y demás, al interior de las instituciones del Estado. O sea, no había una forma de expresión de la democracia, incluso concebida el concepto, así fue expresada en la Constitución, fuera de esas organizaciones que canalizaban la expresión, que canalizaban la protesta, que canalizaban el disenso teóricamente. Y esa frase que los cubanos hemos vivido muchas veces, esto se elevará a los niveles oportunos. Sí. Básicamente es eso. Ya a veces decía que parecía un modelo confesional. O sea, tú siempre puedes confesarte con las estructuras del poder. Si tú estás en desacuerdo, tú vas y te confiesas, ya. Si lo expresas fuera de ahí, ya tú le estás dando armas al enemigo, ¿no? Era algo como eso. Exactamente. Y desde el punto de vista de regulación, la manifestación en sí misma, que es la expresión materializada de la protesta, la manifestación ha sido una deuda regulatoria de Cuba desde la Constitución de 76. Primero nosotros, los cubanos tuvieron, yo no, porque yo nací en el 87, pero los cubanos tuvieron 16 años, 17 años de lo que se ha denominado históricamente provisionalidad, que era un modelo de Estado que teóricamente no habían instituciones estatales reconocidas más allá que el Consejo de Ministros que dirigía el país. Pero ya después del 76, con la institucionalización, la Constitución del 76 reconoció el derecho a la manifestación y el derecho a reunión, pero nunca lo reguló. O sea, ha sido una deuda regulatoria desde siempre la regulación del derecho a la protesta en Cuba. Y por tanto, te decía la Constitución que tú te podías manifestar, pero dentro de los límites que la ley establecía. Y cuando te remitías a buscar cuáles eran los límites que la ley establecía, esos límites no están claros todavía hoy porque esa ley nunca se ha promulgado. Jamás se ha promulgado en Cuba. Y por tanto hoy nadie sabe cuáles son los permisos que hay que pedir, dónde se piden los permisos, y eso funciona fácticamente. O sea, es factible expresarse en contra del bloqueo en la isla a partir de puentes de amor, incluso dentro de la pandemia, pero no es factible hacer una manifestación que no necesariamente tenga que ser política, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de un movimiento ciudadano, como la bicicletada de un movimiento que hay en La Habana que se llama Masa Crítica, que son gente que se reúnen los fines de semana para pedalear juntos en La Habana sin un motivo determinado. La caravana contra el bloqueo se puede realizar, nadie sabe quiénes otorgan esos permisos, pero por supuesto, como es una caravana aupada y financiada en amplísima medida y permitida por el Estado, incluso en términos de pandemia, pues esa es permitida. La que sea contraria a los intereses estatales,
pues no está permitida. Básicamente, esa es la norma. Entonces la respuesta que tendría para tu pregunta es muy deficiente y objetivamente el límite del derecho a la protesta es, primero, la ocupación de espacios públicos y segundo, que esa protesta no tenga como objetivo la expresión de una idea que sea contraria a los intereses estatales, que en el caso cubano los intereses estatales están definidos por el Partido Comunista.